Bueno, primeramente muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, hacer esta entrevista. Hoy es miércoles 10 de diciembre del 2014 y tenemos a Susi Martínez y Liana Martínez. Okay. Primeramente, ¿dónde nacieron y crecieron ustedes? Sí, nacimos en Toledo, Ohio, y crecimos en Toledo también, pero ahora vivimos aquí en Columbus. ¿Cuánto tiempo tienen de vivir en Columbus? En Columbus, este año es mi cuarto año aquí. Y para mí es el segundo año. El segundo, ok. ¿Cuál es el origen de ustedes? Pues, como ella dijo, nacimos en Ohio, pero mi papá es de Colombia y vino a Ohio cuando tenía 21 o 22 años, pero mi mamá es de Ohio también y ella crecía aquí. Okay. ¿Cómo fue la niñez de ustedes? ¿Qué recuerdan de crecer en Ohio? ¿Como latina? Sí. Sí, claro. Fue muy interesante porque donde vivimos es una ciudad con muchos blancos y no hay mucha población de latinos ahí. Y como en la escuela y colegio solo hay una familia más que es latina, y fue un poquito difícil para mí porque no hay una identidad como yo y también como ella también. Somos de una familia mezclada, no solo de latina, y cuando crecí fue como una identidad para encontrar la identidad como eso, pero también la comunidad es muy aceptable ahí y no fue un problema o algo como eso. Sí. ¿Tuviste la misma experiencia? Sí, cuando éramos muy pequeñas, en casa nuestro papá nos hablaba en español casi todo el tiempo, pero cuando empezamos a la escuela no había mucha gente o compañeros que hablaban español también, pues nosotros empezamos a hablar inglés por el mayor tiempo. Y ahora inglés es nuestra lengua mejor porque no tuvimos mucha práctica en la escuela o en la comunidad. ¿Cuándo se dieron cuenta tal vez o siempre estaban conscientes de esta diferencia que había entre ustedes y otros compañeros de la escuela, por ejemplo, que eran latinas? ¿Cuándo creció esa conciencia, ¿no, de la diferencia tal vez? Para mí probablemente cuando en el colegio o en junior high, porque en la escuela primaria no es una cosa muy diferente y no es evidente que somos diferentes, pero también en estos años durante el colegio todos encontramos la identidad y eso también, y empezamos a estar participando en clubes y otras actividades y para encontrar más sobre de la comunidad latina también. Y para mí decidimos trabajar en una parte en Toledo que es una parte latina y no sabía mucho de esa parte, y eso empecé mi exploración de esa cultura ahí. Para ti, Susi, ¿también tuviste una experiencia similar o fue diferente? Sí, pero creo que empecé a explorar antes, también en la escuela primaria, porque recuerdo que tuvimos unos proyectos de clase de crear un proyecto de nuestra familia y de la historia de los dos padres. Pues empecé a investigar la historia de mi papá cuando tenía pocos años, pero como ella dijo, en el colegio estaba parte de un club internacional, pues quería
aprender de otras culturas también y por eso empecé a saber más de mi propia cultura. ¿Qué ustedes mencionaron que su papá trató de hablarles español en la escuela, perdón, en la casa? ¿Qué tradiciones trató de mantener el papá de ustedes en casa o, verdad, cuando estaban pequeñas? No sabía que tuvimos tradiciones diferentes que otras hasta luego, pero una cosa es muy simple como la familia, la importancia de la familia, y cuando visitamos a otra familia y parientes en otras ciudades siempre hay música en la casa y también en nuestra casa la comida, mucha comida y celebraciones con nosotros y otros y no sé si hay tradiciones específicas de no sé, ¿sabes? No, sí, mi papá siempre está cantando en casa y tocando la guitarra y es parte de un grupo de música con unos amigos que se llama Los Tres Amigos. ¿Es música en español? Sí, en español. Y siempre tengo los recuerdos de las canciones de Colombia en la casa cuando estaba haciendo mi tarea, estaba en la casa. Sí, y sí, como dijo, la comida, la familia y... Tu mamá no es latina, No. ¿verdad? Ella aprendió a cocinar platillos colombianos. ¿Tu mamá? Oh, No mucho, sí, eso fue un poquito diferente porque no tuvimos esa comida y mi papá no puede cocinar sí, bueno. no. Pero ella vivió en España y es donde aprendió español también. Entonces ella habla español. Sí. ¿Qué recuerdan de su papá, de las historias que quizás les contaban acerca de la vida en Colombia o no sé, de sus experiencias, incluso cuando llegó aquí a Ohio? ¿Qué recuerdan de eso? Siempre habla de su niñez en Colombia y como él y sus amigos jugaban en las montañas como, no sé cómo decirlo, cowboys y indians. Y que era muy divertido para él y él todavía tiene 4 hermanas, pues él era el único hijo. Pues siempre dice que sus hermanas y su mamá siempre hacía todo para él y él no tenía que hacer nada en casa. Pues, pero ahora hablo con él sobre su experiencia cuando vino a los Estados Unidos y habla de las cosas difíciles para él cuando vino, como la lengua y aprender inglés en la universidad y mezclar en la comunidad, pero Sí, me recuerdo que siempre nos dijo que en Colombia la familia también es muy importante, pero también no tuvo mucho dinero en Colombia y fue un poquito difícil, pero nos enseña que es importante de valorar otras cosas, porque cuando era niño, él no puede hacer muchas cosas como nosotros y necesitamos apreciar esas cosas. Y cuando vino a Ohio, fue muy difícil para él porque la familia es muy importante y fue difícil más porque tu padre murió cuando era muy joven y también su hermano murió y eso tenía que salir de la casa de todas las mujeres y fue una decisión difícil para encontrar una vida mejor en Estados Unidos y como ella dijo que no sabía mucho de inglés y la transición era muy difícil.
y encontrar una identidad diferente en un estado con pocos latinos. ¿Él es el único que vive, de su familia que vive en Estados Unidos? No ahora, él fue el primero, pero ahora sus dos de sus hermanas viven en Chicago y las dos otras están en Colombia. ¿Qué memorias tienen ustedes de tal vez esas celebraciones, ¿no? Cuando se juntaban, se reunían con familias? ¿Qué cosas hacían? ¿Cómo celebraban? Mencionaron un poco la música y la comida. ¿Hay algún recuerdo en particular que viene a la mente? Creo que solo cosas muy pequeñas, como un beso a la mejilla, como todas culturas latinas. Y siempre sentamos y hablamos por muchas horas y había un tiempo de terminar. Y para los adultos siempre había vino para ellos y una cosa específica, no sé. Recuerdo un día cuando tenía casi, 8 o 9 años y mis tíos de Chicago estaban visitándonos en Ohio y por la noche empezaron a bailar y a escuchar música y era muy divertido, pero bailábamos por muchas horas y no me di cuenta de que tanto tiempo pasó, pero sí, es cosas como así que eran muy divertidos. Y siempre los tíos y las tías siempre nos trae regalos y algunas veces ellos vinieron a nuestra casa para celebrar el Día de Gracias o la Navidad o otra cosa. Siempre estamos juntos. Qué bien, qué bien. ¿Pueden hablarme un poquito acerca del uso del español? ¿Cuándo lo usan? ¿Con quién? ¿Cuándo no lo usan? ¿Y con quién? Por ejemplo, entre ustedes, cuando ustedes están juntas, ¿hablan español o hablan inglés o una mezcla? No sé, háblenme acerca de eso. Con tu papá, por ejemplo. Sí, para mí en el pasado no hablaba mucho de español hasta el punto que yo puedo hablar con facilidad o es más fácil para mí con mi padre y ahora solo hablo con él en español cuando me llama, solo español. Con mi mamá no le gusta hablar mucho en español, ella habla alemán y es un poquito diferente, eso solo inglés con ella. Y con ella solo hablamos en inglés, pero algunas veces hablamos en español para si no queremos que otros entiendan lo que decimos o algo, es cuando hablamos en español. Sí, y para mí hablo con mi papá en español a veces, pero no siempre como ella. Pero trato de practicar con él para mejorar mi español. Y hablo con ella y con mis otros hermanos y mi mamá en inglés también. Sí, solo hablo español por la mayoría de tiempo en clase y con mi papá. ¿Y los otros familiares, las tías y los tíos? Sí, en español, cuando éramos niños no hablamos mucho de español y por eso los tíos nos hablan en inglés, pero no pueden hablar mucho de inglés y fue un poquito difícil, pero ahora yo trato de solo hablar en español con ellos y ellos están muy felices de eso. Sí. ¿Tú también? Sí, y una de nuestras tías vivía con nosotros hace 2 años, por un año,
y ella no sabía mucho de inglés, pues ella quería practicar inglés, pues yo no le hablaba en español mucho porque quería ayudarle, pero sí a veces hablábamos en español también. Okay. ¿Hay algunas frases o dichos específicos que les gusta usar en español o que son, verdad, que tu papá o que son comunes en la familia? En la familia siempre hay como yo, Lianita, Susita, la Ita, y también cosas como colombianas, frases como que chévere o claro, claro, siempre claro. Mi papá siempre dice a sus hermanas, mujer, que le vaya bien, eso. ¿Qué más? Otras frases que mi papá usa son, no sé, Qué guay. qué guay, puchica, puchica, sí. Hay palabras que creo que él ha creído. Sí, como, ¿qué es el, con el perro? No. No sé. No recuerdo, pero sí, hay frases muy interesantes que no sé. ¿Y las entienden ustedes? O sea, ¿saben Sí. cuál es el significado? Sí, ahora sí. Sí. Que usa mucho. Lo usa mucho, ok. Bien. ¿Me podrían dar un ejemplo de una experiencia buena y otra mala cuando han usado ustedes el español en público o en privado? No sé, críticas o tal vez, no sé. Para mí, yo estudié y viajé en muchos países latinos y yo creo que puedo hablar no como un nativo, pero fácilmente, y cuando estoy en otros países es como soy extranjera, pero yo sé que soy extranjera, pero también tengo la familia latino y yo entiendo muchas cosas de las tradiciones y la comida y la lengua. Y por ejemplo, cuando estudié en Chile, la cultura era muy diferente, pero también entendí muchas cosas que la familia lo hace. Y por eso me trata como una gringa y solo no sabía mucho de la cultura española o eso. Y fue un poquito difícil de entender que no soy como ellos, pero también cuando estoy en los Estados Unidos es difícil porque la comunidad latina no acepta perfectamente porque no crecimos con la lengua perfecta y solo porque mi padre es de Colombia pero mi mamá es de Ohio y no somos puras de que dicen los otros. Y aquí es mejor en Colombia porque hay una población un poquito más de Toledo, pero también es una diferencia. Sí, y para mí fui a Guatemala por primera vez. Era el país primero que donde habla español. Y traté de hablar mucho con las niñas con que trabajamos y ellas eran muy aceptadas de mi español porque no es perfecta. Pero era una buena experiencia porque yo era parte de un grupo de casi 30 personas y solo 1 o 2 de nosotros hablábamos español. Pues yo traté de ayudar a las otras personas para traducir algunas cosas para los proyectos o para las niñas y todavía quiero regresar a otros países hispanohablantes para mejorar mi nivel porque sé que tengo más que aprender.
¿Han podido usar el español ustedes de una forma profesional o como intérpretes aquí en Ohio? No sé todavía qué quiero hacer, pero pienso en viajar para trabajar, especialmente en Latinoamérica, quizás para un non-profit o algo así con la salud pública, pues quiero tener un nivel de español alta para que pueda hablar efectivamente en el trabajo. ¿Pero has podido usarlo ahora o no? Ahora no mucho con el trabajo. Hasta ahora no, creo que no. Okay. Solo en clase y aquí. Ok. Sí. Esta pregunta a veces es difícil de contestar porque no siempre solo hay una persona, pero me pueden hablar, puede ser la misma o puede ser diferente, de una de las personas más importantes en su vida. ¿Y por qué? Para mí es mi papá, claro, porque siempre me encanta aprender más de la cultura y él es muy orgulloso de su cultura y la lengua y ahora es muy feliz que puede hablar conmigo y siempre aprendo algo diferente cuando hablo con él o hay más historias o puedo entender más de su familia y su historia y quiero seguir aprender de esa cultura con él y es muy ayudable con otras cosas en mi vida también. Sí, para mí el mismo y también mi mamá, mis padres siempre me apoyan en mis estudios y en cualquier cosa que quiero hacer, especialmente con respecto al lenguaje y a español y aprender de otras culturas, porque ellos dos son maestros de español y mi mamá de alemán, pues ellos saben de la importancia de aprender de otras culturas. Pues es muy fácil para nosotras experimentar los viajes de extranjero, otras cosas para aprender nuevas cosas de culturas. ¿Y tienen más hermanos y hermanas? Sí. ¿Son menores? Un hermano mayor y una hermana menor. ¿Y ellos hablan español? Mi hermano un poquito, pero no le gusta hablar mucho, pero mi otra hermana sí. Sí hablan. Sí, Okay. Qué bien. sí, muy diferente en nuestra familia, una mezcla de todo. Okay. ¿Y alguno de ustedes o de los hermanos habla alemán? Yo hablo un poquito de alemán y mi otra hermana menor habla, pero yo estudié en la universidad para aprender, no en la casa, pero yo quería saber más de esa cultura también de mi mamá y no aprendí cuando era niña. Sí, yo no. Okay. Pensando en esas tradiciones de las que hablaron, ¿no? de la música, de las conversaciones, de baile, ¿cuáles de esas tradiciones piensan ustedes que quieren continuar cuando ustedes ya tengan su propia familia? Para mí, quiero que mis hijos puedan hablar en español y quiero hablar cuando están nacidos para tener una vida mejor y más fácil de nosotras. Y también quiero enseñarles a otras tradiciones en otras culturas, pero también
de nuestra casa ahora, de las tradiciones de música, como siempre, a películas o la comida, siempre hay comida, me encanta, y la importancia de estar junto con la familia. Sí, lo mismo, como ella dijo, quiero que mis niños sepan hablar español desde su niñez y también quiero que aprendan de su historia, de su familia, de donde venimos, especialmente de Colombia y Alemania. Sí. ¿Han visitado Colombia ustedes? Sí, Sí. ¿Qué Dos. parte de Colombia? Bogotá y Barranquilla, Cartagena. Cartagena, sí. ¿Y fuiste a algo parte cuando? No, Santa Marta. Santa Marta. Y, sí, fui sola el año pasado después de estudiar en Chile y fui con una amiga a visitar un primo en Barranquilla, pero nuestra familia solo fuimos hace muchos años, 5 o Sí. 6 años, pero ese verano mi familia vamos a ir. ¿Todos ustedes? Sí. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Qué me pueden contar de ustedes? Susi, ¿qué me puedes contar de Liana, de cuando ella era chiquita y viceversa? Liana, ¿qué me puedes contar de Susi? Diana era una hermana más o menos simpática, pero nos, ¿cómo se dice? Peleamos mucho cuando éramos niñas, pero desde entonces estamos bien y Creo que fue un poquito difícil porque había 3 niñas en un cuarto y vivimos juntos, no hay mucho espacio con nosotras, pero también hacemos todo juntas, todas juntas, sí, nosotras y la otra hermana, y siempre otros dicen que las hijas y Alex, que es el hermano, no somos individuales, somos las chicas, las hijas, pero ahora creo que somos mayores y somos más cercas, creo, y sí, ahora es mejor, creo. La niñez fue un poquito difícil, creo. ¿Cuál es la diferencia de edad entre ustedes? de De edad. 2 años. 2 años. Sí. Okay. Sí, y mi hermano solo es 1 año más que yo. Okay. Y nosotros los 4 somos muy cerca. Sí. Muy cercanos. Ya, Okay. ¿Cuál ha sido el momento más orgulloso en su vida hasta ahora? Son muy jóvenes, tienen más, ¿no? Pero ¿cuál ha sido hasta ahora? Muy difícil. Sí. Creo que era cuando estaba en Chile y cuando salí del país y de la familia donde viví. Mi mamá en Chile me dijo que yo era una gran importancia de su vida y no sabía que tuve un efecto muy grande en su vida, pero ella después de vine allí tuvo muchos problemas con la familia y no estaba muy feliz en la casa, pero cuando yo vine y con una amiga que también estaba ahí, la familia y la dinámica cambió un poquito y ahora tiene una esperanza de el futuro y como también tuve 2 hermanos menores en Chile y yo cuando estaba allí traí una cultura diferente y
para ellos para aprender otras cosas y para ella fue una experiencia muy grande y para mí no sabía que eso. Y de ese punto quería compartir mi cultura, mi historia y otra cosa. Y es importante de entender que una cosa pequeña es cuando que una cosa pequeña es una cosa muy grande para otros y eso creo que es un punto muy importante para mí. ¿Cuánto tiempo estuviste en Chile? 3 meses. Para ti, Susi. Creo que es un poco similar a cuando fui a Guatemala por primera vez hace 3 años y he ido a Guatemala los 3 veranos pasados también. ¿Al mismo lugar? Sí, al mismo lugar, en el mismo viaje, porque visitamos a unos hogares de niñas que vienen de familias violentas o abusivas. Pues ellas se fueron de la casa y viven juntas. Pues la primera vez que yo fui, no entendí como la importancia de nuestro viaje, porque la iglesia con que yo ha ido allí hace 17 años, cada verano, pues estableció una relación muy importante con las niñas. Y cuando yo fui, aprendí cómo las niñas, look up to us, como su familia, porque aunque solo nosotros les vimos 2 o 3 días cada año, siempre nos recuerdan y esperan el próximo verano. Pues es por eso porque yo quiero volver cada año y ver ellas y estar juntas. ¿Cuánto tiempo es esa? Solo 10 días cada verano. Sí. ¿Me pueden contar de algún, eso tal vez es difícil, una cosa o evento divertido o chistoso que les ha ocurrido a consecuencia de ser latinas, de ser bilingües o de vivir en 2 culturas? Para mí, no sé si es O una anécdota. Sí, eso. Muchas personas no saben que hablo español o no sé si parezco que soy algo diferente, pero muchas personas siempre piensan que soy china o soy de Asia o tengo familia ahí y siempre está sorprendida que dije que no soy colombiana, mi familia es de ahí, no. Yo hablo chino porque es mi minor. Oh, sí. Y eso es un poquito difícil también. Y eso. Pero sí, siempre es muy divertido para entender que otros piensan que no soy china. Y es muy cómica porque yo y mis 2 otros hermanos no nos parecemos muy latinos, pero ella es la más latina en su apariencia. Pues muchos de mis amigos o gente no saben de que yo soy parte latino, pues tengo que decirles sí, soy medio colombiana también, pero no sé. Creo que cuando estoy en otras ciudades, cuando hay una población más grande latina,
creo que cuando otros latinos hablan en español en un metro o algo y no piensan que otros pueden entender y siempre escuchar a ellos y yo sé que hablan de otras personas allí. Es muy cómica para mí, pero no saben a la misma vez. Muy bien. Como penúltima pregunta. ¿Qué significa Ohio para ustedes? Y teniendo en mente que la cultura de la que vienen. Ohio es nuestra vida. Solo vivimos aquí y crecimos aquí. Como una latina en Ohio, estoy orgullosa porque no hay mucha aquí y quiero representar a otras y compartir con otras que no entienden la cultura o la lengua u otro, pero también era un poquito difícil para compartir las mismas cosas. Y aunque me encanta mi vida en Ohio, quiero tener más oportunidades y más experiencias con más culturas, y por eso después de ese año me graduó en mayo y voy a ir a un programa graduada de Speech and Hearing, pero en un programa bilingüe, y no hay muchos programas, aquí no hay ningún en Ohio, y por eso voy a ir al oeste, en California, Texas, Arizona, algo, y para encontrar esa población. Y creo que aunque Ohio está mi hogar, mi familia, creo que hay más estados con más de esa cultura, y quiero encontrar esa cultura para mi trabajo y mi futuro. Sí, como ella dijo, Ohio es mi hogar, es donde está mi familia. La familia de mi mamá, casi todos viven en Ohio también. Pues es muy importante en mi vida conocerles y estar cerca de ellos. Pero yo también quiero viajar fuera de Ohio en el futuro, porque quiero tener otras experiencias y espero trabajar en otro país. Pues solo tendré las memorias y las cosas aprendidas de Ohio, como la importancia de la familia y todo, pero donde quiera que mi familia vaya, si se mueve a otro estado, allí será mi hogar también, pero siempre tendré Ohio, es una parte de mi vida. Claro. Como jóvenes latinas, ¿qué consejos les darían ustedes a otros como ustedes, a otros latinos como ustedes, o incluso a nuevos inmigrantes a este estado con la experiencia que tienen de sus padres, ¿no? Como tu papá como inmigrante? ¿Qué consejos les gustaría darles a la generación de ustedes o a futuros inmigrantes a Ohio? Quiero darles que aunque no hay una población muy grande de latinos, los que están aquí están muy orgullosos de su historia. Y para mí en Ohio State, cuando empecé la universidad, decidí encontrar las otras latinas y participé en el club de latinos, y es como una familia en una universidad muy grande y una población de latinos muy pequeños y aquí. Y aunque si alguien viene a Ohio, tiene que entender que es muy difícil
puede ser difícil de vivir sin una población muy grande, pero también hay latinos aquí, pero tiene que encontrar a ellos, porque cuando alguien sabe que hay otros latinos ahí, siempre busca a ellos y empieza con una familia diferente. Sí, quiero decirles que puede ser difícil porque hay muchos blancos aquí, pero también hay latinos, pero están escondidos. Y para mí, yo les diría a otros jóvenes como yo que deben recordar su cultura y porque es fácil olvidarlo, especialmente cuando estamos rodeados por otros blancos o personas no latinas. Pues es importante tratar de compartir su cultura, su lengua, sus tradiciones con otras personas, porque muchas veces ellos no saben de esas cosas porque ellos no son expuestos de estas tradiciones o cosas cuando ellos crecían. Pues es importante compartirlo. Y para las nuevas personas, los inmigrantes, les diría que sí es difícil emigrar a una cultura nueva, pero es posible y aunque a veces quería, no sé cómo decir, if they want to give up, sugiero que no lo haga porque en el futuro vale la pena sus difíciles tiempos y todo eso, porque la comunidad de Ohio, de Columbus, de Toledo son muy aceptados y alguna persona trata de emigrar o de compartir sus culturas y aprender de otras. Bueno, muchas gracias por compartir conmigo y participar en este proyecto. Felicidades y suerte en los exámenes finales. Gracias.